Buenas noches, querida familia, qué gusto saludarles, espero se encuentren bien. Donde quiera que estén, le mandamos desde aquí un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Y bueno, como cada jueves antes de iniciar vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Donde quiera que estés, excepto si vienes manejando, acompáñame cerrando tus ojos y dile conmigo: Señor, te doy gracias en esta tarde noche porque estamos con bien, porque tú nos permites estar reunidos a distancia. Señor, quizá no reunidos todos presencialmente, pero sí en un mismo sentir, con un mismo espíritu, que es el de poder aprender más de ti, de tu palabra, conocerte, Señor, y pedimos que este propósito sea cumplido a través de esta enseñanza. Quita todo estorbo de en medio, toda distracción, toda barrera, que nada se interponga, Señor, entre tu palabra y nosotros, y que podamos recibir con libertad esta palabra. Pedimos que así sea hecho en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues bienvenidos una vez más a aquellos que se van conectando. Vamos hoy a tener un tema especial, como ya lo están viendo. Cambié un poco aquí toda la configuración de la conexión. Es por eso que me ven a lo mejor viendo un poco más hacia abajo. Hay cuestiones técnicas que ustedes no alcanzan a ver. La semana pasada tuvimos un tema especial. Les compartí que estuvimos en una reunión con algunos amigos, discípulos, y aprovechamos para compartir este tema, ¿verdad?, de forma presencial y también transmitirlo. Y pues bueno, algunos de ellos decían: oye, es más complejo de lo que parece. Pensaban que se conectaba el teléfono y nada más. Y algún día les mandaré una foto de todo lo que hay detrás de cámaras, ¿verdad?, para hacer algo aún sencillo, pero bueno, son muchas cosas. Y vimos un tema que titulamos con signos de interrogación: ¿es Jesús o fue Jesús un plagio de religiones paganas o religiones esotéricas más antiguas? Y en resumidas cuentas, para aquellos que no estuvieron, te quiero comentar, aunque te recomiendo que veas luego ahí en casa o donde tú puedas la primera parte de este mensaje. Está justamente un par de publicaciones abajo de esta conferencia o de esta enseñanza. Ahí la vas a poder encontrar y se llama igual, simplemente pues es la primera parte, y después de esa lo único que hay es un video que se publicó el día de hoy y luego justamente este mensaje. Y pues bueno, básicamente mucha gente dice que Jesús es un plagio, que fue robado toda su enseñanza, su historia, su vida, de otras religiones que ya hablaban de supuestos salvadores que habían sido crucificados, que habían resucitado y que tenían características idénticas, afirman algunos escépticos, a las que la Biblia enseña de Jesús. De modo que concluyen: Jesús ni siquiera existió, y simple y sencillamente pues los que lo inventaron tomaron su historia de estas religiones y lo pusieron en la persona de Cristo. Algo que, como ya hemos visto anteriormente, pues es totalmente imposible, puesto que si Roma hubiera querido inventar a Jesús, habría requerido una máquina del tiempo para viajar 200 años hacia atrás, entonces sembrar documentos históricos que hablaran de un supuesto Jesús, para que 200 años después, al llegar al 312 después de Cristo, que se está inventando este personaje, ya tuviera un respaldo bibliográfico de 200 años atrás, porque actualmente lo existe. Jesús es la persona con la mayor prueba o con el mayor respaldo bibliográfico de todos los personajes antiguos de la historia de la humanidad. De modo que decir Jesús no existió es tirar a la basura toda la historia de la humanidad, puesto que no hay personaje como él, ni documento como el Nuevo Testamento que estén también atestiguados bibliográficamente. Pero hoy no quiero hablar de esto que ya hemos visto anteriormente, es simplemente un recordatorio. Hoy quiero enfocarme en otros argumentos más y veremos la comparación entre Jesús y otros pseudosalvadores, como afirman muchos de la antigüedad. La semana pasada estuvimos hablando más que nada de diferentes doctrinas, enseñanzas del Nuevo Testamento que se nos dice que pues fueron simplemente copiadas, ¿verdad? Y vimos cómo nada de esto es cierto, con argumentos históricos, cero fanatismo, todo pues utilizando la razón, ¿verdad? Y ahora vamos a ver a Jesús comparado con otros pseudo salvadores o estos supuestos dioses de la antigüedad. Y quiero introducir el mensaje citando textualmente a Timothy Frick y Peter Gandhi, que en The Jesus Mysteries dicen textualmente, dice: ¿por qué hemos de considerar los relatos de Osiris, Dionisio, Adonis, Atis, Mitra
y otros salvadores de los cultos paganos como fábulas, y sin embargo se aventuran estos hombres a decir, cuando se trata esencialmente de la misma historia, pon atención a sus palabras, contada en un contexto judío, creer la biografía de un carpintero de Belén. Ellos dicen pues que entre estos hombres que acabo de citar y Jesús no hay prácticamente ninguna diferencia. Tom Harpur en The Pagan Christ dice, no hay nada que el Jesús de los evangélicos hiciera o dijera. Toma nota de sus palabras porque la vamos a poner a prueba. Nada, dice él, que Jesús hiciera o dijera, cuyo origen no pueda trazarse miles de años atrás a los rituales de misterios egipcios y otras liturgias sagradas. Y algo que vimos una y otra vez la semana pasada es que esta gente hace trampa porque lo que te dicen básicamente es esto. Hey, mira, hay religiones, hay dioses de la antigüedad, de los cuales pues se nos hablaba que hicieron esto, aquello y el otro, que también hizo Jesús. Pero cuando vemos la historia, nos damos cuenta que existía la religión, que existía el supuesto Dios o el ídolo, pero que aquellas características similares a Jesús no existieron antes de Jesús, sino que les fueron añadidas después de Jesús, confirmando que existía la religión, que existía el ídolo, lo que tú quieras, pero que Jesús no fue copiado de ellos, porque nada de lo que se dice de Jesús se decía de ellos, sino hasta después de Jesús. Entonces la gente no es honesta, porque en vez de trazar una línea de tiempo y decirte, mira, la cosa está aquí nace tal religión, tal pseudo salvador, y hasta después de Jesús la influencia del cristianismo es tan grande que estas religiones paganas copiaron a los cristianos, simplifican todo, quitan la línea de tiempo del discurso y dicen, había religiones más antiguas de Jesús que predicaban de cosas similares a las que el cristianismo predica de Jesús. Y ahí es justamente donde está la trampa, ¿verdad? Pusimos algunos ejemplos la semana pasada y vamos hoy a continuar viendo ahora esto de una forma no más detallada, sino simple y sencillamente de una perspectiva diferente. La semana pasada nos enfocamos en algunas doctrinas, ahora nos vamos a enfocar en personas. Y quiero comenzar con tu compadre Mitra. Es un tema bien difícil de escuchar porque es demasiada información, es muy complejo, son muchos datos. Y si nos vamos más detenidamente y uno por uno nos aventamos muchas semanas, y mi única intención es compartir un par de mensajes con este resumen de información, así que van a tener que poner muchísima atención. Si quieren tomar notas, quizá después ver la repetición, irle poniendo pausa, cosas por el estilo. Y pues bueno, lo que sí que vamos a aprender mucho, porque es interesantísimo, ¿verdad? No es muy común el estar compartiendo, el estar recibiendo estos temas. No es quizá muy práctico para nuestras vidas, pero es importante que nuestra fe esté bien establecida y que nunca ninguno de estos argumentos venga a querer tambalearnos o confundirnos. Comenzamos entonces con Mitra. Hay algunos autores que dicen que este Dios precristiano, es decir, que existió antes del cristianismo, nace de una virgen el 25 de diciembre en una cueva, que se le consideraba como el gran maestro, que tuvo 12 discípulos, que le prometió inmortalidad a sus seguidores, que se sacrificó por la paz del mundo y que supuestamente se aventuran a decir también resucitó a los 3 días, que después de esto instituye una Eucaristía o una Cena del Señor y que se le consideraba como el Logos, el Redentor, el Mesías, el camino, la verdad y la vida. Ándale pues. Esto es lo que afirman algunos escépticos, como te decía la semana pasada, ¿verdad? Sacando datos, información de contexto, omitiendo las fechas. Y hoy vamos a ver cuál es la verdad detrás de todo este mito, como decía aquel programa de televisión en México. Y tú puedes confirmar todo esto en cualquier biografía oficial que nos hable históricamente del culto a Mitra. Entonces hay mucha gente que pues por mentiras manipuladas como estas, ¿verdad?, empieza a cuestionar sin fundamento el cristianismo. Y quiero comenzar así de lleno diciendo contundentemente, y voy a citar a gente experta para que no digan es la palabra del pastor, de los aleluyos, no, sino aún de ateos escépticos que dicen, bueno, no creo que Jesús sea Dios, pero decir que toda la persona de Cristo fue robada de otros dioses antiguos es totalmente descabellado desde el punto de vista histórico. Entonces esta gente al menos intelectualmente es un poco más honesta que aquellos que sacan información de blogs como odialoscristianos.com o cosas por el estilo. Entonces ni a Mitra ni a ningún otro dios antiguo ni a ningún otro ídolo pagano jamás se le describió
antes de Cristo con estas características. Repito, antes de Cristo con estas características. Si tú llegas a leer que de Mitra se decía esto, aquello y el otro, no te confundas en la línea de tiempo. Una cosa es que Mitra haya existido, o la creencia en Mitra, o la adoración a Mitra, el culto a Mitra haya existido antes de Cristo, y otra cosa es que antes de Cristo se afirmara lo que se afirma de Cristo acerca de Mitra. Entonces, el culto a Mitra existía, pero no con las similitudes que se le añadieron después de Cristo, evidenciando que más bien ellos robaron del cristianismo y no al revés. Como te dije la semana pasada, dijeron, está teniendo tanto pegue el cristianismo, pues que hay que copiarles, y esto suena chido, y vamos también a hacer lo mismo en nuestra religión. T.N.D. Mettinger, que es miembro de la Real Academia de Letras, Historia y Antigüedades de Estocolmo, escribe una de las obras académicas más importantes, más recientes, acerca de los dioses que mueren y resucitan supuestamente en la antigüedad, y esta obra, que te quiero contar un poco de ella, se llama El Enigma de la Resurrección. Y ahí él menciona que hay un consenso, entre prácticamente todos los eruditos modernos. ¿Y en qué consiste este consenso? En que no hubo ningún dios, dice este hombre, anterior al cristianismo, que hubiera muerto y resucitado. Entonces, todos los relatos de dioses muriendo y resucitando son posteriores al siglo I. Vuelvo a insistir y que quede bien claro, porque aquí está la trampa y aquí es donde mucha gente se pierde, ¿verdad? Si hay dioses anteriores al siglo I, pero no con características similares a Jesucristo, sino hasta después del siglo I. Existía, entre comillas, el Dios, pero le fueron añadidas características. Cuando no se aclara esto y simplemente se resume, se simplifica y se anula la explicación de la línea del tiempo, es donde la gente se confunde. Ahora, hay que aclarar que este hombre, Mettinger, no es ni cristiano ni defensor de Jesucristo. De hecho, en su obra él afirma, ¿verdad?, que en contra de la convicción casi universal del mundo académico, él toma una posición que él mismo reconoce, dice, no es la más común, es minoritaria, en la cual afirma que existen al menos 3 dioses y posiblemente 5 que mueren y resucitan antes del cristianismo. Dice, nadie cree esto, pero yo creo que hay 3 o casi 5, no es una postura común, pero chécate esto que es lo interesante. Aún siendo la postura más extrema, dice, no podemos afirmar que ninguno de estos relatos tenga algún paralelismo con Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ninguno de ellos tuvo sufrimiento vicario por los pecados. Mettinger termina su estudio diciendo, y lo cito textualmente, no existe, hasta donde yo sé, ninguna prueba a primera vista de que la muerte y la resurrección de Jesús sea un concepto mitológico elaborado a partir de los mitos y rituales de los dioses que mueren y resucitan en el mundo pagano. Añade este hombre, lo sigo citando, continúo citándolo, la muerte y resurrección de Jesús tiene su carácter único dentro de la historia de las religiones. Entonces, qué increíble que aún él, que tiene una de las posturas más extremas, porque resumo y repito, aun cuando él reconoce, nadie acepta que haya religiones antiguas que hablen de salvadores resucitados y muertos y resucitados, él, que piensa que hay 3 y quizás 5, dice, ninguna de esas tiene que ver con Cristo. No pudo el cristianismo haber copiado, porque no tiene ningún paralelismo. Entonces, los relatos son completamente distintos. Están relacionados, ¿verdad?, con los ciclos de las estaciones de la vida, de la muerte de las vegetaciones, de los cambios de las estaciones, como lo vamos a estar viendo. Y te quiero contar un ejemplo. En uno de los relatos más populares, Baal, que era dios de la tormenta del cielo, el responsable de la lluvia, pues bueno, la historia relata que él muere y es asesinado por Mot, y que entonces deja de llover, pero después su padre reconoce que había resucitado porque había vuelto a llover. Entonces, era el relato que usaban las madres para explicar a los hijos, ¿verdad?, por qué los truenos iban y venían. Y la pregunta es, pues, ¿cuál es aquí el paralelismo con la muerte y la resurrección literal y no simbólica, histórica, documentada y no legendaria de Jesucristo, a diferencia de esta historia que te acabo de contar? La fábula de Baal no tiene nada que ver con el relato de la resurrección de Jesucristo. Y lo mismo sucede con los otros pseudodioses de la antigüedad. Otro ejemplo, que es Atis, que efectivamente es más antiguo que el cristianismo, pero el primer relato de su resurrección es muy posterior al siglo I. Entonces, no podemos afirmar que el cristiano tomó del relato de Atis o algún otro dios, porque tuvo que haber
sucedido lo del ejemplo de la máquina del tiempo, pero ahora viajando al futuro, ¿verdad? Tuvieron que haber viajado al futuro 100, 200 años adelante para robarse esos relatos, regresar al pasado y decir qué buena historia nos trajimos del futuro, ¿verdad? El relato de la resurrección de Adonis es 100 años posterior al relato de Jesús. De Marduk ni siquiera se tiene un relato claro de su muerte, y Tamuz, de quien hay un debate, ¿verdad?, acerca de si muere y resucita o no es así, también está vinculada esta supuesta, según muchos, interpretación de la resurrección únicamente al cambio de las estaciones. Ahora, regresamos con el culto a Mitra, que es de los más famosos, ¿verdad? Existe antes de Cristo, pero su influencia en Roma llega hasta después del siglo I. Y quiero citarte un artículo de la revista Mitras, de la Society for Mitraic Studies, después de una reunión de eruditos en 1974 en Irán. Se publicó un artículo y E.G. Arnold de la Universidad de Oxford lo publica, y esto es lo que dice. Lo voy a citar nuevamente textualmente. Y estoy citando mucho, ¿verdad?, para que la gente no diga, ay, sí, los pastores, porque dicen lo que les conviene, ¿no? O citan a otros pastores, o citan a otros creyentes. No, estamos simplemente citando a gente experta en el tema, ¿verdad? Entonces, en este artículo que se llama Dos notas en la liturgia mitraica o de Mitra, dice: el fervor con el que los historiadores solían detectar en el cristianismo préstamos al por mayor de los misterios mitraístas y otros ahora se ha apagado, ¿verdad? Y como lo veíamos desde la semana pasada, pues bueno, los verdaderos historiadores, la gente realmente estudiosa, jamás concluye estas barbaridades, excepto 2 o 3, ¿verdad?, de ellos, pero la gran mayoría pues son personas que por ahí publicaron algún blog o leyeron algo en alguna nota de internet, sacan cosas de contexto, manipulan información. Recuerda que Satanás es el padre de mentira, y hay que acordarnos y no olvidar cómo tienta a Eva en el huerto del Edén, con que Dios ha dicho no puedes comer de ningún árbol. Entonces cita la palabra de Dios, pero la distorsiona para seducir a Eva y para ponerle la trampa a Eva. Aquí podríamos hacer la aplicación a cómo actualmente también en las iglesias, muchas de ellas pseudocristianas, se nos distorsiona la escritura para llevarnos a ídolos fuera de Dios, ¿verdad? Pero no es el tema ni el enfoque de esta enseñanza. Simplemente hay que recordar que el hecho de que se nos cite parte de una verdad no quiere decir que todo es verdad. No podemos decir es verdad porque citó parte de una verdad. Tiene que ser verdad si cita toda la verdad. Entonces Satanás es experto, querida familia, en eso, en adulterar la verdad, en manipularla, en reducirla, en predicarla a medias. Entonces mucha gente dice, no, en mi iglesia no me predican mentiras, pero tampoco te predican toda la verdad, solamente aquellas verdades que le gustan al oído, pero no aquellas que te confrontan. Entonces ya aquí hay una distorsión de la verdad, y pues esa es una forma de mentira. Entonces no podemos nosotros dejarnos engañar. Dice la Biblia que no ignoramos las maquinaciones de nuestro adversario el diablo, y cuando te llegue esta información nunca te espantes, ¿verdad? Ay, es que mira aquí lo que dice y esto sí es verdad. Hay que verlo todo para entonces descubrir en medio de esta verdad a medias o incompleta cuál es la gran mentira que se nos quiere vender. Quiero citar a otros 3 hombres, ¿verdad? Uno de ellos, Manfred Klaus, profesor de historia antigua de la Universidad Libre de Berlín, en su obra El culto romano a Mitras, dijo que no tiene lógica interpretar los misterios mitraístas como precursores del cristianismo. El Patterson, en su libro Mitraísmo y Cristianismo, dijo que no existe una conexión entre las dos religiones, ni por lo que respecta a su origen, ni a su desarrollo. Y Vermasseren, que es un estudioso y especialista en el culto a Mitra, dice que en ningún momento a Mitra se le puede datar de antes del finales del primer siglo después de Cristo, ¿verdad? Todas aquellas enseñanzas de Mitra que te lleguen a enseñar, que te lleguen a decir, mira, Mitra hizo esto y aquello y el otro, y Mitra existió antes de Jesús, o creían en él antes que Jesús fue una copia de Mitra. Aprende a ubicar la diferencia, línea de tiempo. El culto a Mitra es previo al cristianismo, pero las afirmaciones
que tienen similitud con Cristo son posteriores al cristianismo, ¿verdad? Entonces no perdamos de vista el enfoque correcto, la línea de tiempo, y esto lo aclara absolutamente todo. Ahora vamos a ver qué hay de estas supuestas coincidencias que la gente afirma, que son muchísimas, ¿verdad? Dicen, de verdad que creo que se equivocaron, muchos de ellos de carrera tuvieron que haber sido políticos, porque qué buenos son para manipular la información y para mentir tan descaradamente. Entonces vamos a ver punto por punto para no quedarnos solamente a medias con la opinión de algunos expertos, sino vamos a los datos concretos, ¿verdad? Como dice este meme, son hechos no dichos o algo así por el estilo, no sé si lo han visto. Entonces comenzamos con su nacimiento virginal, manipulación de la información, puesto que Mitra no nace de una virgen, sino de una piedra, de una cueva. Entonces, ¿cómo la gente dice? El nacimiento es igual, ¿verdad? Porque es igual en el sentido que no nace de forma ordinaria, pero ¿cuál es la conexión, el paralelismo, la similitud que existe con el nacimiento de Jesús, que nace de una mujer virgen, con Mitra, que nace de una piedra, de una cueva? Entonces, a menos que consideres a una piedra como una virgen, pues no hay absolutamente ningún paralelismo. La fecha de su nacimiento, imposible establecer un paralelismo, es decir, es lo mismo. ¿Por qué? Porque de entrada no sabemos la fecha exacta en la que Jesús nació. La semana pasada te adelantaba un poquito de esto, o no sé si lo platicamos ya después, no, sí fue en el estudio, que muchos dicen, ay, es que el 25 de diciembre es el nacimiento de muchos ídolos paganos de la antigüedad, y es el mismo día que dicen que nació Jesús. Por Dios, estudiemos un poquito de historia, querida, no digo familia, porque esto lo afirman los escépticos, ¿verdad? La Biblia no dice que Jesús nació el 25 de diciembre, jamás. Esta es la fecha que establece Roma, juntando adrede con las fechas que celebraban religiones paganas más antiguas, y esto lo hacen con muchas fiestas. Hay muchas fiestas que establece Roma en fechas cercanas a religiones paganas de la antigüedad para tratar de cristianizar a la gente que practicaba esas religiones. Entonces, por ignorancia, mucha gente está atacando sin ningún fundamento, ¿verdad? El 25 de diciembre es una fecha establecida por el emperador Constantino en el 336, porque años atrás Aurelio había escogido esta fecha, el 25 de diciembre, para la dedicación del templo al dios Sol Invictus. Entonces, Mitra estaba relacionado con este dios, a veces se le representa dándose la mano, y parece ser que de ahí se vincula a Mitra con el 25 de diciembre. ¿Y por qué Constantino establece esa fecha? Como ya te lo mencioné muchas veces, ¿verdad? En otros estudios, porque trataban ellos de cristianizar, entre comillas, a los paganos, pensando que si juntaban las fechas, pues bueno, iban a reemplazar una fiesta con la otra, ¿verdad? Entonces, cuando la gente pues no conoce esta información, se aventura a decir, robaron de Mitra porque dicen que Jesús nació el 25 y Mitra también, sin saber que jamás el cristianismo afirmó que Jesús nació el 25. Cada Navidad nosotros recordamos, ¿verdad? Celebramos porque recordamos su nacimiento, porque es una oportunidad, un pretexto para enfatizar, pero estamos conscientes que Jesús no nació el 25 de diciembre, ¿no? Y es simplemente, pues digámoslo, entre comillas, una estrategia, por así decirlo, marketing espiritual para poder evangelizar a aquellos que no lo conocen, porque están en esa fecha más sensibles y porque pues es el motivo de la celebración. Pero el verdadero cristiano, pues bueno, tendría que estar recordando constantemente no solamente la resurrección, sino toda la vida de Jesús, porque mucha gente ha querido debatir. Lo importante es su resurrección, no, lo importante es su muerte, lo importante es todo, porque pues si no hubiera vivido, no hubiera podido morir, y si no hubiera muerto, no hubiera podido resucitar. Entonces celebramos y recordamos su nacimiento, su vida, su muerte y también su resurrección, porque en todas estas fases, en todas las etapas, hay un propósito. No es el tema hoy, por ahí está el mensaje con signos de interrogación. Celebramos la Navidad, si tienes más dudas, pero simplemente regresando al tema principal, de ahí esta coincidencia de fechas. Ahora, ¿qué hay de que Mitra también fue un maestro que tuvo 12 discípulos? Pues no, porque Mitra siempre fue considerado por sus seguidores como un dios y jamás un maestro. Si no es maestro, no puede tener discípulos. Jesús sí
fue considerado como un rabino, como un rabí, que es un maestro, por sus discípulos. Mitra jamás se afirma que haya descendido del cielo, que haya tomado forma humana como Jesús, por lo que no pudo haber tenido discípulos como Jesús. La inmortalidad prometida a sus seguidores, que es otro de los puntos. De entrada, no podemos catalogar esto como un paralelismo con el cristianismo, y menos con que de Mitra fue tomada esta idea. ¿Por qué? Porque en primer lugar, aunque hubiera una similitud, podríamos decir, bueno, esta idea la promueven la gran mayoría de las religiones, así que no tiene nada de particular, ¿verdad? Y afirmar que esto es un paralelismo con un plagio del cristianismo hacia Mitra, pues es igual de inteligente que afirmar que si yo como 3 veces al día y tú también, tú lo haces porque me copiaste a mí, o yo lo hago porque te copié a ti. Cualquier persona con tanta inteligencia diría, bueno, es algo que todos hacemos, ¿verdad? Y de igual forma, en prácticamente todas las religiones se promete de una u otra manera la inmortalidad. Así que aquí no podemos argumentar que hubo una copia, pero ni siquiera tenemos que llegar a eso, porque tampoco es cierto que Mitra prometió vida eterna a sus seguidores antes de Cristo. Esta idea de renacer mediante el rito del taurobolio, del cual hablamos la semana pasada, vinculado con el culto Atis, ¿verdad?, que era practicado en el mitraísmo. Repito, porque ya aquí nos confundimos un poquito a lo mejor, la idea de nacer mediante el rito del taurobolio, practicado o vinculado con el culto Atis, que era practicado en el mitraísmo, se ve hasta finales del siglo IV después de Cristo. Repito, después de Cristo. Bruce Metzger de Princeton narra en su libro que habla acerca de la historia y literatura pagana, judía y cristiana, cómo se halló una inscripción en el 305 después de Cristo acerca del taurobolio que prometía vida por 20 años a quien lo practicara. De entrada no habla de vida eterna, habla de 20 años y 350 años después aproximadamente de que Jesús ya había muerto y resucitado, ¿verdad? Y luego otra inscripción posterior que prometía renacimiento para la eternidad. ¿Qué es lo que confirma esto? Que el cristianismo no fue influenciado por el mitraísmo, sino que al revés, el cristianismo tuvo tanto auge, como reconocen historiadores pues seculares, ¿verdad?, que afirman que impactó en Jerusalén, Judea, Samaria y luego a través de Roma hasta lo último de la tierra, que todas las religiones paganas de diferentes rincones del mundo entonces conocido, pues al ver este impacto comenzaron a copiar y decir, esto está pegando, esto suena chido, vamos a aplicarlo también a nuestra religión, a ver si también pues jalamos gente, ¿verdad? Su sacrificio por la paz del mundo. Mitra no se sacrificó a sí mismo como Jesús lo hizo. ¿Saben qué es lo que hizo Mitra? Y ahí puedes ver otra vez el cinismo o la ignorancia, ¿verdad?, de los que atacan a Jesús con estos argumentos. Lo que hizo Mitra fue sacrificar un toro. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con el sacrificio personal de Jesús? La primer certificación del taurobolio data del 160 después de Cristo. Y hoy sabemos que esta ceremonia se convierte en una consagración personal hasta el siglo III después de Cristo, y que la idea de renacer a través de esta ceremonia hasta finales del siglo IV después de Cristo. Entonces ve las fechas para que nos demos cuenta, ¿verdad? Ni hay un sacrificio personal, sino el sacrificio de un toro. Y si hablamos de copiar, el judaísmo practicaba esto miles de años atrás. Entonces, evidentemente, aunque pudieran ellos demostrar que esto existió antes de Cristo, pues bueno, antes de ellos les ganan los judíos, ¿no? Pero ni siquiera esto. Y la semana pasada explicamos que el sacrificio de Cristo y la Pascua, etcétera, etcétera, estaba conectada con el sistema expiatorio del Antiguo Testamento, que todo era una sombra de lo que había de venir, lo que significaba la Pascua, etcétera, etcétera. Vale la pena que escuchen el mensaje de hace 8 días para poner todo esto en contexto, ¿no? Pero ni siquiera tenemos que hacerlo, porque la primera certificación del taurobolio viene hasta el 160 después de Cristo. Era una ceremonia únicamente para el sacerdote, se convierte en una ceremonia de consagración personal, o sea, se modifica hasta el siglo III después de Cristo, y la idea de renacer a través del taurobolio es hasta el siglo IV después de Cristo. Y otra vez la trampa, línea de tiempo donde claramente se ve marcado quién influenció a quién. Cuando la gente quita línea de tiempo y se queda con información y resume o simplifica, en el culto a Mitra se sacrificaba un toro para el renacimiento, para la eternidad, y existió antes de Cristo. Los cristianos copiaron a Mitra. Pues bueno, están siendo deshonestos al afirmar ciertas verdades, pero al no plantear
la línea de tiempo en la que se fue estableciendo cada una de estas aparentes similitudes. Cuando tenemos la línea de tiempo, queda más que claro que no hubo copia del cristianismo hacia Mitra, sino al revés. La resurrección de Mitra los 3 días, bueno, no existe. No se sabe nada de la muerte de Mitra, menos vamos a saber acerca de su resurrección. No hay una descripción clara acerca de su muerte. Hay muchos monumentos que la gente interpreta como le da la gana, ¿verdad? Pero casi no hay nada textual acerca de él, porque el mitraísmo era una religión secreta. Entonces, mucha gente se aventura, ¿verdad?, a afirmar cosas que ni aún los verdaderos estudiosos del culto a Mitra se atreven a afirmar. Y por último, hablando acerca de Mitra, la Santa Cena. Hay muchas personas que dicen que esta Santa Cena que practicamos nosotros, también conocida como la Cena del Señor, pues también fue una copia del culto a Mitra. Pero en el culto a Mitra esto era totalmente distinto. Te cuento un poquito. Se colocaba un vaso de agua y una pieza de pan ante los iniciados, mientras los sacerdotes hablaban algunas palabras ceremoniales. ¿Qué tiene que ver esto con el cristianismo? Nada. Diferencias, muchas. Número 1, en la Santa Cena no tomamos agua. La Santa Cena Jesús la celebró con vino. De forma simbólica la celebramos la mayoría de las iglesias con jugo de uva o algo por el estilo. Pero en el mitraísmo era simple y sencillamente agua. Número 2, la Santa Cena en el cristianismo no es una ceremonia de iniciación, ¿verdad? En la Santa Cena del cristianismo tiene un significado. Estamos recordando la muerte y la resurrección de Jesús al comer el pan y beber la copa, como dijo, en memoria de mí. Estamos recordando que por nosotros su cuerpo fue partido, que por nuestros pecados su sangre fue derramada. Y era una ceremonia simplemente recordando lo que él había hecho. Este significado no está presente en esta ceremonia pagana. Y antes de ir al punto número 3, pues bueno, es importante volver a recordar cómo aquí, al igual que en los otros casos, simple y sencillamente se simplifican verdades para tratar de forzar similitudes que no existen. Y número 3, pues bueno, todos sabemos que el motivo de la Santa Cena, ¿verdad?, es que ellos estaban celebrando la Pascua. Entonces, si habláramos de copia, pues bueno, tendrían que demostrar que los judíos copiaron también a Mitra, porque esto de la Santa Cena no es algo que se inventaron de la nada ni Jesús ni los primeros cristianos, sino que nace de la fiesta de la Pascua que los judíos celebraban ya desde miles de años atrás. Entonces, si ellos quieren afirmar que fue un robo de Mitra, pues bueno, tendrían que demostrar también cómo los judíos se lo robaron a Mitra, lo cual sería también imposible, ¿verdad? Porque de acuerdo a las fechas en las que aparece esta ceremonia en el culto a Mitra, pues volvemos a concluir que también fue algo que, si hubo copia, ellos fueron quienes copiaron al cristianismo y no al revés. Y por último, a Mitra jamás se le consideró como el camino, la verdad y la vida. Nunca aparece esta descripción, ni el buen pastor, ni nada por el estilo. ¿Qué nos muestra todo esto? Es una bomba, yo sé que de mucha información y datos uno tras otro, y créeme que lo estamos resumiendo, ¿verdad? Pero simple y sencillamente con esto podemos darnos cuenta que Jesús no fue ni copiado ni plagiado de ninguna religión, ni de ningún ídolo, ni de ningún otro pseudodios de la antigüedad. Al contrario, los cristianos rehusaron constantemente aceptar cualquier cosa que fuera en contra de la enseñanza que habían recibido, y más cuando venía de religiones y de tradiciones paganas. Te quiero leer un ejemplo de esto en Hechos capítulo 14. Si tienes tu Biblia, acompáñame abriéndola. Busca Hechos capítulo 14 y quiero leerte del versículo 8 al 13. Dice, Hechos 14, versículo 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento. Dice el versículo 8 que jamás había andado. Esto oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y éste saltó y anduvo. Entonces la gente, viendo lo que había hecho Pablo, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, fíjate, dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio. Dice, porque este era el que llevaba la palabra.
Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. ¿Por qué leo esto? Porque si fuera verdad lo que los escépticos afirman, que los cristianos estaban robando algunos datos de las religiones paganas más antiguas para inventar a un nuevo Salvador y atraer a toda esta gente y hacer un complot, sí o no, esta es una increíble oportunidad de atraer a toda esta gente, ¿verdad? Aceptando la deidad que te han otorgado. Es el momento de convertir el cristianismo en una religión politeísta y tomar provecho de esta situación. No sé si me estoy explicando. Si Jesús no existe y es un invento de los discípulos, esta narración histórica en la que se nos muestra que quieren a estos dos hombres de Dios convertirlos en dioses, era la oportunidad perfecta para decir, ya lo logramos. Los trucos, las manipulaciones, las mentiras tuvieron su efecto, nos creen tanto que hasta nos quieren adorar. Pero contrario a eso, su convicción era tan genuina porque partía de un hombre genuino que dice el 14 que cuando lo oyeron, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces diciendo, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, versículo 16, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. La multitud queda tan desilusionada que dice el versículo 19 que los terminaron apedreando y arrastrando fuera de la ciudad, a tal grado que pensaron que el mismo Pablo estaba muerto de cómo quedó este pobre hombre. Entonces, la gente no se pone a analizar más a fondo, se cree cualquier tontería que se encuentre en internet y no razona y dice, oye, si estás intentando engañar a toda esta gente y toda esta gente es politeísta, pues, ¿por qué no adoptar el politeísmo? ¿Por qué ir a predicar algo que va en contra de sus creencias como el monoteísmo y afirmar que solo Jesús es el camino, la verdad y la vida, que no hay Dios fuera de Él? ¿No era más fácil añadir a Jesús a toda su lista de dioses, aceptar cosas como estas? ¿Por qué confrontarlos a algo que rompía todos sus conceptos, todas sus ideas, toda su enseñanza, toda su doctrina? ¿No hubiera sido más sencillo lo otro? Sí hubiera sido más sencillo, pero ellos no estaban persiguiendo lo más sencillo, sino lo verdadero. Entonces, Jesús, tal cual es presentado en los evangelios, es porque tal cual ellos le vieron y le escucharon. Y como en otros estudios lo he mencionado, aún información que no convenía a su narrativa, ellos la presentan. ¿Por qué? Porque así sucedió. Y dijeron, ni modo, aunque no nos convenga escribir que Jesús dijo en Mateo 24 que el día y la hora nadie la sabe, sino solamente el Padre, porque aparentemente al presentarlo de esta forma no se ve tan poderoso, ni modo, así lo dijo y así lo tenemos que presentar. Hoy tú y yo sabemos que hay una explicación para esta afirmación, pero a ellos les pudo haber metido en conflictos. Esto que se conoce como los datos duros de los evangelios, ¿verdad? Son una confirmación de lo honestos que fueron estos hombres. Entonces, conclusión, Jesús no fue influenciado, o el cristianismo no fue influenciado, sino al revés. El cristianismo crece y se expande de una forma tan magna y tan rápida que las religiones paganas empiezan a perder popularidad y tuvieron que tratar de robar algunas de las doctrinas cristianas para evitar la pérdida de algunos de sus miembros, ¿verdad? Pero todos los elementos que hay en el cristianismo, que tienen alguna similitud con religiones paganas, con algunos relatos mitológicos, hay que entender esto. Siempre los relatos en el cristianismo aparecen primero. Cuando hay una verdadera coincidencia, el primero en hablar de este elemento es el cristianismo o, en su defecto, el judaísmo. Pero jamás ninguna religión pagana ni esotérica de la antigüedad presentó algún elemento coincidente antes que el cristianismo o que el judaísmo, ¿verdad? El diablo, que te dije hace rato, es el padre de mentira, un experto falsificador, ha tratado durante muchos años de denigrar,
de quitar la autoridad al poder de la palabra de Dios, evidentemente porque no le conviene que la gente la crea, ni que la lea, ni que la viva, y de ahí surgen pues todas estas difamaciones basadas simple y sencillamente en información manipulada. Entonces, con estos dos estudios, querida familia, estamos terminando hoy esta serie de enseñanzas que comenzamos desde Semana Santa, donde estuvimos viendo evidencias de la vida, muerte, resurrección de Jesús, el impacto de Jesús en personas, en comunidades, su impacto de forma práctica en nuestras vidas, donde vimos en un par de mensajes, ¿verdad?, lo que significa cada doctrina de la salvación aplicada a nosotros en el diario vivir. Y ahora con esto, pues bueno, añadimos un poco más de información a todo esto que nosotros teníamos. El año pasado vimos el mensaje del dilema de los 3 días y de las 3 noches. Y a quien quiera más información, hay muchos libros, hay series. Tengo ahí la serie de Jesucristo, la verdadera historia detrás del mito, donde en 27 horas de enseñanzas vemos mucho más información. Pero tenía yo mucho en mi corazón compartir ya esto hace tiempo con ustedes. No lo quise hacer un domingo por lo pesado que es, porque requiere más concentración, estar atentos, estar anotando. Quizá más adelante, como te decía, ver a repetición, ponerle pausa, volver a anotar. Y no es un mensaje muy fácil de digerir para los domingos, ¿verdad? Y pues bueno, quiero terminar solamente citando un párrafo de Adolf von Harnack, que es un historiador y teólogo, evidentemente por el apellido alemán, que dice así: ¿por qué las religiones esotéricas que compiten con el cristianismo perecen con el tiempo? Dejando al cristianismo como la primera religión, o la primera religión más bien, del Imperio Romano, hay varias respuestas, pero una de las primeras es que los cristianos predicaron la resurrección, escucha esto, de una persona verdadera de la historia. Este hombre no está afirmando que Jesús resucitó, no está diciendo soy un creyente y por eso lo escribo, no. Dice, predicaron la resurrección de una persona verdadera de la historia. Si la resurrección es verdadera o no, eso aplica para otro debate, eso es parte de otra enseñanza, eso es parte de lo que vimos en otros mensajes, ahí sí en domingo. Pero este hombre lo único que está afirmando es que desde el punto de vista histórico no podemos negar que la predicación de la resurrección era acerca de una persona, vuelvo a decir y enfatizo, verdadera de la historia. Las historias mitológicas, dice él, de las religiones esotéricas simplemente no podían competir. No hay forma de competir entre lo real con aquello que es simplemente una ilusión que nace de la mente humana. Vamos a terminar con esto, vamos a orar. Después de esto, algunos avisos importantes, y la próxima semana retomamos nuestros estudios de Romanos, cada jueves a las 8 de la noche. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta noche, porque una vez más nos confirmas que Jesús es único, es el camino, la verdad y la vida, Señor, y porque aunque nosotros no necesitamos todo este mundo de información para ser convencidos de nada, Padre, nos ayuda a prepararnos para defender nuestra fe de aquellos que tienen dudas, y pone en nuestro camino a aquellos que están sinceramente equivocados, Señor, para que podamos presentar una respuesta. Gracias porque nos emociona recordar que Jesús es único, que no es comparable en ningún sentido con ningún otro pseudo Dios, ni Salvador, ni profeta, ni ser humano de la antigüedad, que es el único, Señor, el alfa y el omega, el principio y el fin, el camino, la verdad y la vida. Queremos seguirlo a Él y seguir aprendiendo de Él, y te damos gracias por el privilegio que nos das de haberlo conocido, Señor, y recordar sus palabras que dijo que en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, al Padre y a Jesucristo, a quien has enviado. En su nombre oramos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, querida familia, antes de despedirnos, nada más avisos. Mañana nos vemos en matrimonios. Ya ando un poco ronco, no sé por qué. Yo creo que de tanto hablar como metralleta, ¿verdad? Tenemos matrimonios mañana a las 8 de la noche en Villanueva para el Mundo, Toluca. Ahí nos vemos el sábado. Los papás que van al evento de los niños también. El domingo en Toluca no te pierdas la actividad que tendremos de la iglesia de los niños, donde habrá niños sirviendo en cada uno de los ministerios, y habrá un devocional compartido por niños, y bueno, ya luego la predicación. Estará de visita en el segundo y tercer servicio el pastor César González, Caleb Alducin en el primero, 8:40, 11 de la mañana y 1:20 de la tarde. Yo voy a estar por la Ciudad de México, en la Iglesia del Sur, compartiendo con ustedes en el Salón Palacio Le Crillon. Es la reunión, 9:30 de la mañana y 12 de la tarde, un par de mensajes.
Y pues bueno, no sé si alcanzaron a ver o el domingo estuvieron, compartí un video hace unos minutos comentándoles la gran noticia de que iniciaremos, si Dios así lo permite, este año ya con el colegio cristiano que hace muchos años está en nuestro corazón. Es una larga historia, ¿verdad? Y no te voy a compartir mucho, simplemente acabando el mensaje, bájale un poquito a la página de Facebook, hay un video de 2 minutos y medio donde te cuento un poquito más, donde vas a poder saber cuál es el nombre, cuál es a grandes rasgos la razón por la que se llamará así, ¿verdad? Que es parte de la visión que estaremos compartiendo con ustedes. Y ahí vienen teléfonos, puedes a partir del día de mañana enviar WhatsApp y pedir ahí más información. Y el domingo habrá, después de cada servicio, una junta informativa breve de 15 minutos donde se estará compartiendo más acerca de la visión de este proyecto. Si tú vives en Toluca, Metepec, no dejes de informarte, ¿verdad? A lo mejor dices, no, yo ahorita estoy bien, lo que sea, simplemente infórmate. Y si vives en otro lugar lejano, pues te encargamos tu apoyo en oración para esto que creemos es necesario, indispensable en estos tiempos que estamos viviendo, donde no tienen idea cómo están atacando a los niños, a las siguientes generaciones, y es una imposición del parte del gobierno que se les enseñe toda esta agenda globalista, la ideología de género, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues bueno, por supuesto que teníamos que hacer algo, ¿verdad?, en respuesta, y esto es parte de esa respuesta. Entonces, pues necesitamos mucho de su apoyo en oración. Es algo que hace mucho tiempo queríamos, pero que al ver lo complejo que era, nos dimos cuenta que requería tiempo, planeación, oración. Las cosas tan delicadas como estas se hacen bien hechas o con todo respeto, y al que le quede el saco que se lo ponga, o no se hacen, ¿verdad? Entonces, por un tiempo preferimos mantenernos a distancia, pero ha llegado el momento pues de que este proyecto se convierta en una realidad. Y ahí en este video que te comentaba viene más información, y cualquier duda aquí estamos a tus órdenes. Que Dios los bendiga, tengan bonito fin de semana a partir de mañana, y bueno, pues estamos despedidos.